Ahora sí, buenas tardes a todos y bienvenidos a este seminario organizado por el Banco Vice sobre herramientas financieras para pymes. Es nuestro primer seminario del año, pero bueno, el segundo ya que estamos haciendo para las pymes, denominado ¿Cuándo, cómo y por qué financiarnos? Me voy a presentar, mi nombre es Melina López, soy gerenta comercial de leasing del banco. Y en esta oportunidad voy a estar moderando este encuentro que va a liderar mi compañero Raúl Molina. Les voy a presentar a Raúl, él es team leader de la región oeste, que tiene oficinas en la provincia de Mendoza, es licenciado en Economía, contador público nacional y magíster en Administración de Negocios en la Universidad Nacional de Cuyo. Además es profesor titular de Finanzas Públicas en la facultad, la misma que estudió, y profesor internacional de formulación y evaluación de proyectos en la alta dirección de escuelas de negocios. Antes de darle la palabra a Raúl, les quiero contar cuál es el objetivo de este seminario, del evento que estamos acercándonos a las pymes, que son nuestros principales clientes. La idea es poder transmitirles herramientas y conceptos sobre el financiamiento que les resulte útiles para el negocio. Queremos que sea un encuentro que los enriquezca desde lo práctico a la hora de poder tomar una definición para la gestión de un crédito. Durante todo el seminario van a poder dejarnos sus consultas y comentarios en la sección de preguntas y respuestas que encuentran ahí abajo en la plataforma, y al terminar vamos a tener unos minutitos para poder contestarlas, así que utilicen todo el seminario para ir cargando las consultas ahí. Estimamos que la charla va a tener una duración más o menos de 1 hora aproximadamente. Bueno, no les quiero robar más tiempo y ahora sí le doy la palabra a mi compañero Raúl. Hola Raúl. Hola Melina. Así damos comienzo al seminario. Muchas gracias. Muchísimas gracias Melina y buenas tardes a todas las pymes que se han acercado interesadas en esta capacitación que vamos a intentar que sea útil y práctica. Esta charla que vamos a tener hoy es la inicial de un nuevo curso de capacitaciones, por lo tanto tiene muchos aspectos generales, que es como ir plantando inquietudes para que ustedes después vean que al final les voy a mostrar otra serie de seminarios más específicos, por si se han interesado en algún tema en particular. En ese pantallazo que nosotros vamos a hacer sobre las herramientas financieras de las pymes, vamos a hablar de la importancia del crédito, seguramente todos ustedes la conocen, y si se han detectado inconvenientes a la hora de tomar financiamiento, vamos a charlar de cómo la banca en general y la banca de desarrollo en particular está involucrada en levantar esas barreras para lograr potenciar el financiamiento al crédito de las pymes. Luego vamos a dividir nuestra exposición en 3 esquemas, digamos, que es el financiamiento a largo plazo o el proyecto de inversión, el financiamiento a corto plazo, capital de trabajo, y un subítem que es comercio exterior, que mezcla corto y largo plazo en este abordaje financiero del crédito en general. Empezamos diciendo un diagnóstico súper conocido por todos, que es la necesidad de que las pymes accedan al crédito. No hablamos de crédito por endeudarse, generar pasivos solamente, sino créditos que sean un apalancamiento que les permita crecer, desarrollarse, insertarse en el mercado. Si una empresa tiene proyectos rentables para ejecutar, no hacerlo por falta de financiamiento genera un grave problema para la economía y para la empresa en particular, porque la empresa tiene que captar nuevos nichos de mercado, incorporar tecnología, a veces ganarle la competencia en un nuevo producto, y una empresa que posterga la ejecución de proyectos por falta de fondos o de crédito, puede hacerlo 1 o 2 veces, pero puede terminar desapareciendo del mercado. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el acceso al financiamiento de largo plazo resulta clave para el crecimiento de la empresa y de la economía en general. A veces la empresa no posterga la ejecución del proyecto, pero recurre al dinero que tiene en la caja, ve dinero en la caja que está destinado para capital de trabajo, pero que la empresa al verlo piensa que lo va a utilizar y que luego va a solucionar el problema. Esto
generalmente trae más inconvenientes que soluciones, porque finalmente la empresa va a necesitar el dinero para el capital de trabajo, y en esa oportunidad, ¿qué va a suceder? Es posible que salga a buscar financiamiento en el mercado, descubierto, altas tasas, etc. ¿Qué quiere decir? Que hay una regla de oro. Yo tengo un crédito a largo plazo, necesito financiamiento, ya sea propio o tercero, de largo plazo. En ese sentido, es que también las empresas a veces están financiándose demasiado con los proveedores, lo que traslada el problema al proveedor, que vuelve a necesitar financiamiento y puede volver a recurrir a descubierto, etc. O sea, que la necesidad del financiamiento del proyecto de inversión requiere un tipo de financiamiento adecuado. Que la pyme o las pymes o la cadena de pymes del país no desarrollen sus proyectos, a veces deja que solo la inversión, la oferta agregada se concentre en grandes empresas, a veces de capitales extranjeros, lo que no quiere decir que no podamos convivir, pero la pyme, que es flexible, que es generadora de empleo, es quien tiene que estar presente en la generación de proyectos y por lo tanto acceder al financiamiento. Entonces, como decimos nosotros al principio respecto a plazos, es necesario viabilizar el proyecto. Y en esta viabilización del proyecto, la necesidad de ejecutarlo, va a haber una relevancia de los plazos. En eso se va a centrar lo que vamos a charlar hoy. Por ejemplo, no es lo mismo un crédito de corto plazo de capital de trabajo, un crédito de inversión de una maquinaria, que posiblemente en 1 o 2 meses esté generando sus frutos a la rentabilidad del proyecto, a una implantación de viñedos que necesita años en madurar. Por lo tanto, la madurez del proyecto, la madurez del flujo, va a tener una especial relación con el financiamiento. ¿Qué cosas tenemos la banca de desarrollo en particular, y la banca en general, que solucionar o ayudar para lograr el acceso de las pymes al financiamiento? Si uno encuestara a pymes, de hecho hay trabajos en ese sentido, aparecen una serie de inconvenientes, como por ejemplo que las pymes hablan de que los bancos les pedimos demasiada información. Somos conscientes que hay pymes, sobre todo las más pequeñas, en que el mismo empresario que está en la planta de producción, está vendiendo, está en la parte administrativa, etc. O sea que es necesario reducir la cantidad de información, siempre cumpliendo con las normas del Banco Central, en el sentido de poder evaluar la empresa y el proyecto. Nosotros a veces tenemos una norma de decir, pidamos lo que hay sobre el escritorio, o sea que no tengan que armar información exclusivamente para nosotros. Nosotros solemos ver que en nuestro banco, por ejemplo en el Banco Vice, existe un proceso de mejora continua en simplificación de formularios, en la necesidad de transmitir a la empresa una mayor simplicidad. También, por ejemplo, con algunas SGR tenemos el legajo único, o sea que la empresa presenta el mismo legajo para ambas instituciones, o sea, siempre tendiendo a simplificar. Otra cosa importantísima en el financiamiento es el costo financiero, o sea, el apalancamiento que recibe la empresa para viabilizar su proyecto tiene que hacer un financiamiento adecuado. Obviamente que la banca privada particularmente, va a trasladar el costo de su financiamiento a las empresas. El dinero tiene un costo de oportunidad y se traslada. Pero a veces, como logramos hacer en el Vice, últimamente tenemos varios programas, existen esfuerzos presupuestarios, ya sea de la nación o de algunas provincias, en lograr una bonificación de tasa. O sea, que el organismo estatal destina, entre las partidas diferentes que destina a cumplir con su rol del sector público, nos destina partidas a la economía, al desarrollo de la generación de empleo, de crecimiento, exportaciones, etc. Y logramos llegar con un apalancamiento financiero bastante positivo, bastante favorable para viabilizar el proyecto. Somos conscientes que no solo el costo financiero viene de la mano de la tasa, hay otros costos asociados. Por ejemplo, nosotros en el Banco Vice tenemos todos los circuitos tendientes a no malgastar el esfuerzo de llegar con una buena tasa. Por ejemplo, tenemos convenios con escribanos con honorarios máximos, elegimos siempre a los mejores tasadores de inmuebles,
Y hay otro factor que es el factor impositivo. O sea, en muchas provincias de las que trabajamos nosotros federalmente en el BICE, existen subsidios, exenciones a la parte de impuesto de sellos. O sea que ya sea porque es una actividad productiva o porque el banco que actúa es el banco BICE en forma explícita, tenemos exención de sellos. Todos esos elementos tratamos de que coadyuven a un menor costo financiero, un menor costo final. También es importante para una banca de desarrollo el apoyo a las economías regionales. Somos conscientes, con solo un análisis de datos, de darnos cuenta de que hay como inversiones centralizadas hacia el centro del país. Nosotros creemos que es importante potenciar la inversión en todo el país. A veces decimos en el interior del interior. O sea, tenemos un concepto que se llama el arraigo sustentable. ¿Qué significa? Desarrollar un proyecto en un departamento, en un municipio de una provincia, va a hacer que ese proyecto genere empleo en esa provincia, que esa familia, esos herederos, hagan su desarrollo, no emigren a la capital y generen la producción de bienes y servicios en esos lugares. Para nosotros es fundamental la consideración de la economía regional. También, como comercial que soy y trabajo siempre en la gerencia comercial, somos conscientes de la importancia de la difusión y el acompañamiento. O sea, llegar al cliente. Nosotros a veces decimos, no hay programas, hay trajes a medidas, en el sentido de que cada empresa va a necesitar determinado crédito, un leasing, una COMEX, o sea, analizar la empresa, llegar a la empresa. Recorrer el terreno es la consigna de los oficiales de negocio cuando se podía hacer pre-pandemia y esperamos pronto volverlo a hacer. En ese sentido, nosotros consideramos clave la ayuda de las entidades intermedias. ¿Por qué? Porque las cámaras empresariales, los parques industriales, las secretarías de producción de los municipios, nos van a acercar a la empresa. La empresa va a quedar en contacto con nosotros, va a llegar a nosotros y nos va a consultar sus necesidades. Para nosotros eso es una situación fundamental. Y el último punto también que suele encontrarse en las encuestas que se hacen a las empresas son las garantías. ¿Cómo viabilizar garantías? Sobre ese punto vamos a volver enseguida tratando de especificar garantía para cada tipo de crédito. Les decía entonces, vamos a hablar del crédito de inversión, largo plazo, corto plazo, capital de trabajo y comercio exterior. Nos vamos a centrar primero en el largo plazo, tal vez una de las principales razones de ser del BICE, nuestro diferencial con muchos otros bancos, o sea, la posibilidad de acompañar a la empresa en proyectos que maduren en 5, 7, 10 años. Felizmente llegar a la empresa, muchas veces nosotros usamos la palabra, llegamos a la empresa con su proyecto, qué bueno si llegamos a la empresa y nos recuerda al BICE como financiándole el proyecto bisagra, o sea, el proyecto que marcó un antes y un después en su etapa de crecimiento. Nos vamos a poner en el punto de vista de la empresa y nosotros acompañando a la empresa en la búsqueda del financiamiento adecuado. ¿Cómo le van a hacer un proyecto a una empresa? Por supuesto, el proyecto va a nacer por la misma necesidad de la economía en sí mismo. O sea, la empresa necesita utilizar los recursos escasos en los mejores proyectos, en los que satisfagan mayores cantidades de necesidades y le brinden la mayor cantidad de utilidad. Se suele decir que un proyecto nace por dos motivos, o por una oportunidad o por un problema. O sea, la empresa detecta que puede captar un nicho de mercado, o que tiene una cadena de distribución ya instalada y puede instalar un nuevo producto, o que apareció una nueva tecnología que le hace hacer un producto más barato o mejor que su competencia. O también pueden hacer por un problema. La empresa ve que su función de producción tiene muchas complicaciones en consumos de energía, o ha sido intimada, por ejemplo, por un organismo de medio ambiente que le está diciendo que tiene que hacer sus mejoras. Este proyecto que nace
siempre se dice que nace como una idea, y aunque ustedes no lo crean, recorriendo las empresas a veces es más difícil encontrar ideas de proyecto que financiamiento. A veces el financiamiento se puede lograr, el tema es encontrar el proyecto, o sea, el emprendimiento que la empresa quiere llevar adelante con determinados elementos para utilizar insumos y obtener productos. ¿Qué es lo primero, obviamente, desde el punto de vista privado que la empresa le va a exigir al proyecto? Le va a exigir rentabilidad económica, o sea, que el proyecto le genere valor a la empresa, si son beneficios que sean mayores o ahorro de costos en un proyecto que nació como un problema. Esta rentabilidad económica es una condición necesaria, pero no suficiente, porque la condición suficiente es que ese proyecto tenga viabilidad financiera. O sea, encontré lo que quiero hacer, tengo que ver si tengo los fondos propios o de terceros para hacerlo. Ese es un gran paso ya. Ya hay un proyecto. Ese proyecto va a tener que tener una serie de viabilidades, obviamente, va a tener que tener una viabilidad comercial, alguien va a tener que querer comprar los bienes y servicios que yo vendo al precio que yo intento venderlo, tengo que tener viabilidad para comprar los insumos, tengo que tener viabilidad técnica, por ejemplo, he revisado el tamaño, la localización del proyecto, la función de producción, tengo que tener una estructura organizacional para llevarlo adelante, y he repasado los aspectos legales, o sea, con qué tipo de sociedad lo voy a hacer, o lo voy a hacer como persona humana, o qué tipos impositivos tengo, etc. Entonces, esto que yo les decía, que el proyecto nace como una idea, a medida que yo a esa idea la voy nutriendo de información, de precios de insumos, de precios de venta, de estudio de mercado, esa idea va a transitar un ciclo de prefactibilidad, factibilidad, hasta transformarse en un proyecto factible. ¿Qué significa? Mi flujo con el que yo voy al banco no es un Excel que yo he dibujado, sino que cada celda del Excel tengo la responsabilidad de que está respaldada con información. Yo siempre, históricamente, le digo a las empresas, no haga un flujo para traerme al banco como un requisito que le vamos a pedir. Transforme ese flujo en su herramienta gerencial. O sea, utilice esa herramienta para saber cuál es la sensibilidad de su proyecto, cómo son sus ventas, qué es lo que puede suceder ante una situación favorable, desfavorable, etc. Me gusta decir siempre que hay que mirar el entorno. Es como decirle al empresario, levante la vista de su computadora al hacer el flujo y mire el entorno, porque es difícil ser competitivo en un ambiente no competitivo. O sea, voy a tener que mirar la infraestructura, la tecnología. Por ejemplo, si yo voy a exportar, tendré que ver si existe la infraestructura para llegar al puerto, si voy a poder exportar, etc. Una vez definidos estos elementos, definiré entonces la estructura de financiamiento. Yo tengo el flujo del proyecto, tengo las inversiones a realizar, y ahí me preguntaré ¿de dónde voy a sacar esos fondos? Si son fondos propios de la empresa, del flujo de la empresa, si son de los socios, o si los fondos van a provenir de una institución financiera. Si los fondos son propios, si estoy aportando mis fondos propios también, tendré la responsabilidad de evaluar que están destinados a un buen proyecto, porque los fondos propios tienen costo de oportunidad. O sea, los fondos propios pueden también ser destinados a otra actividad productiva o financiera. Un tema muy recurrente que solemos hablar en muchos proyectos que se presentan al banco a pedirnos financiamiento es el tamaño adecuado del proyecto. ¿Qué significa tamaño adecuado? Primero, que el proyecto tiene que ser rentable en sí mismo, como una condición. Y segundo, si ese proyecto que yo quiero llevar adelante, tengo la espalda, el financiamiento, el aporte propio, el apoyo bancario suficiente para llevarlo adelante. Entonces, yo no puedo plantear un proyecto utópico que vaya más allá de mis posibilidades en un tramo, porque no voy a encontrar el financiamiento. Entonces ahí siempre surge la famosa palabra de que si el proyecto es divisible o no divisible.
Si el proyecto es divisible, yo puedo, por ejemplo, dividirlo en 2, 3 subproyectos que tienen rentabilidad en sí mismo y los puedo ejecutar sin esperar el segundo tramo. Siempre usando ejemplos de mi zona, si una empresa quiere hacer 80 hectáreas de colocación de malla antigranizo, evaluaremos si financieramente puede colocarle malla a 40, si eso es rentable como unidad productiva, y ya veremos más adelante. Ahora, si una empresa quiere poner un filtro tangencial, no es divisible porque no puede poner medio filtro. ¿Se dan cuenta? Entonces, una vez definido el tamaño óptimo del proyecto, de acuerdo a las posibilidades financieras de la empresa, veremos el crédito y el aporte propio. ¿Qué aporte propio puede poner la empresa? Si tiene la posibilidad de hacerlo. Es muy común que existan a veces grupos de empresas, sobre todo cuando aparece una empresa nueva, una startup que tiene detrás una empresa madre o una empresa anterior, que en el periodo mediante el cual el crédito empieza a pagar sus intereses y amortización de capital, la otra empresa codeudora la acompaña. Entonces, son todos aspectos, como les decía, del uno a uno, de charlar el comercial con la persona, la empresa que viene con el proyecto para poderla ejecutar. Entonces, ahí es donde se evaluará el plazo de gracia, de amortización, de capital. O sea, cuánto es el plazo total del crédito y cuánto tiempo vamos a esperar cobrando solo intereses. Si, por ejemplo, es un proyecto de una fábrica que es una obra civil que demora 15 meses, bueno, empezaremos a cobrar el capital luego de esos 15 meses. O sea, acomodar el flujo de la empresa a nuestras posibilidades al dar el crédito. Subyace muy importantemente dentro del proyecto algunos aspectos que hacen tanto a la empresa, al ambiente macroeconómico y a la gestión financiera. Por ejemplo, los aspectos ambientales, sociales y de género. En este sentido, los aspectos ambientales son considerados al momento de evaluar un proyecto desde un punto de vista de riesgo crediticio del BICE. O sea, nuestra oficina técnica compuesta por algún ingeniero que lo que va a pedir es algunos permisos municipales o ambientales, pero el buen tema que hay aquí es que entre los componentes financiables de los proyectos que nosotros tomamos para apoyar, pueden incluirse inversiones que solucionan temas ambientales. O sea, que en ese paquete de cosas que quiere hacer una fábrica, por ejemplo, incluir una máquina, puede incluir también la solución de sus problemas ambientales. Como banca de desarrollo, también miramos los aspectos sociales. ¿Qué significa? Un proyecto puede tener el mismo proyecto, una mirada privada y una mirada social. La mirada privada del empresario, cuánto va a ganar con su proyecto y, por ejemplo, que va a necesitar 20 nuevos puestos de trabajo. Para el empresario, haga ese proyecto en un lugar donde hay mucha desocupación o poca desocupación, tal vez no sea tan relevante, pero sí es relevante desde el punto de vista de la mirada social. O sea, para una banca de desarrollo siempre va a ser visto de una mejor manera cuando financie un proyecto en un lugar donde se necesitan puestos de trabajo, tal vez un lugar donde gran parte de ese pueblo depende de esa empresa, etc. Asimismo, por ejemplo, aspectos sociales como que el proyecto genere divisas para nuestra balanza comercial o sustituya importaciones, etc. También, obviamente, hay una mirada de género al momento de ver los proyectos y el financiamiento desde el punto de vista de una banca de desarrollo en particular en el BICE. Nosotros lo que buscamos es reducir la brecha en la ejecución de proyectos, ya sea porque que no venga por una diferencia de que su paquete accionario sea varones o mujeres. O sea, reducir esa brecha significa analizar las problemáticas que puede haber detrás del acceso al crédito de empresas lideradas por mujeres, escucharlas, un asesoramiento particular y sobre todo crear herramientas para que no quede en palabras ese apoyo. Ya vamos a ver más adelante, cuando les cuente algunos productos, que actualmente tenemos una herramienta importante en ese sentido.
Otra cosa que suelen preguntar las empresas es el tema de los proyectos cuando se presentan al vice y ya empezaron a ejecutarse. Un tema recurrente. La consigna general es que nosotros financiamos proyectos, financiamos futuro, no un proyecto que ya se hizo y refinanciamos su pasivo, etc. Sin embargo, tenemos cierta flexibilidad, ya que al momento de la aprobación del crédito podemos mirar unos 120 días para atrás o podemos ver hasta un 30% del proyecto. O sea, la consigna es financiar futuro, pero una mirada flexible si el proyecto acaba de comenzar. Esto es lo que yo les quería contar desde el punto de vista del proyecto de inversión de la empresa. Y decíamos recién que un tema relevante es el tema de las garantías. El abanico de garantías, en general las más conocidas que tenemos, y cómo las relacionamos con nuestros créditos. Si yo les hablo de un proyecto de inversión, 5, 7 años, lo voy a pensar definitivamente en relación a una garantía real. ¿Por qué? Porque es un acompañamiento a largo plazo en el cual la empresa va a tener su garantía. Por ejemplo, hipoteca. Sería la principal a largo plazo. Nosotros tenemos la posibilidad de tasar los bienes, analizar sus distintos valores, su valor de realización, su valor de venta rápida, etcétera. Por lo general se toma su valor de realización y ese valor de realización se lo compara con el valor del crédito, existiendo un aforo, por ejemplo, de un 30% sobre el valor del crédito. La garantía hipotecaria, en mi experiencia comercial, demuestra que genera de largo plazo con el cliente. ¿Qué significa? Yo hoy doy un crédito a 7 años a una empresa con una garantía hipotecaria, con un aforo, por ejemplo, del 30%. ¿Qué hace esa empresa con nuestro crédito? Lo invierte en ese inmueble. O sea que el bien ya vale más. Y por otro lado, empieza a amortizar las cuotas de capital en un determinado momento. ¿Qué significa? Que ese mismo inmueble va a ser viable dentro de 2, 3 años para un nuevo crédito, porque vale más y está garantizando un crédito menor. O sea, nace una nueva hipoteca. En nuestra región oeste del Vice, tenemos clientes que han tomado ya 7 créditos en estos 17, 18 años que funcionamos con el mismo inmueble. También está la prenda. Bueno, la prenda generalmente es para créditos ya de menor plazo, hasta 3 años. Generalmente lo que vamos a exigir es un bien nuevo, registrable. Y también está warrant para granos, etc. Otra cosa interesante que ha surgido en los últimos años en Argentina son las sociedades de garantía recíproca. La sociedad de garantía recíproca, como ustedes saben, no da créditos, sino que viabiliza los créditos afianzando a las empresas ante las entidades financieras mediante el cobro de una comisión o la constitución muchas veces de una contragarantía. A nosotros nos viene al vice una empresa que viene con una aval de una SGR, lo que le vamos a asegurar a veces es un proceso más ágil en el sentido de que no va a entrar a nuestra gerencia de riesgo. Pero bueno, si una garantía preferida va a ser tomada esa fianza, pero por supuesto ese proceso de riesgo ya lo transitó antes en la sociedad de garantía recíproca. Yo lo que les recomiendo a las empresas que nos consulten, que nos estén escuchando, que cuando van a venir al vice con un certificado de un SGR, lo primero que le tienen que preguntar a su oficial de negocios es si esa SGR en particular está calificada en el vice y si actualmente tiene margen, porque ese margen se va renovando periódicamente y utilizando. ¿Qué ventajas tiene la SGR? Bueno, la SGR tiene la ventaja de que si uno, por ejemplo, constituye una contragarantía en una SGR, esa SGR puede afianzar operaciones de varios bancos. Por ejemplo, va a un banco como el nuestro de largo plazo y da un certificado, o un capital de trabajo de nuestras operatorias, o va a otro banco
con venta de cheques, etc. O sea que da esa flexibilidad. En algunas SGR, como garantizar, lo que ha sucedido es que han autorizado desde el año 2016 la hipoteca abierta, que significa que una vez que se hace una hipoteca, dura un plazo, por ejemplo, 10 años, y en ese interín se van ofreciendo distintas garantías, avales. Entonces, pueden ofrecer avales, no solamente avales financieros, corto, largo plazo, venta de cheques propios o de terceros, o en el mercado financiero, garantizar obligaciones negociables, o también pueden afianzar operaciones comerciales. Por ejemplo, YPF le exige una fianza para la cuenta corriente de una estación de servicio. Es bastante interesante el concepto de la SGR. Bueno, en el mismo sentido y funcionando de una forma similar, tenemos, por ejemplo, el FOGAR. El FOGAR es el Fondo de Garantía Argentino, que actúa de una forma similar, afianzando créditos a las pymes, pero tal vez la ventaja del FOGAR es que a veces tiene una mirada un poco más inclusiva de algunas pymes. Por ejemplo, puede ser más flexible en las contragarantías o tomar algunas empresas más pequeñas, o sea, que actúan de la misma forma una SGR, pero hace que lleguen a las entidades financieras más empresas con unas facilidades más completas. En el mismo sentido, tenemos los fondos de garantía provinciales. Los fondos de garantía provinciales han sido generados como, por ejemplo, en varias provincias, San Juan, La Rioja, Buenos Aires, que cumplen esta función y siempre con un papel más inclusivo de pymes, con una mirada más social que privada financiera. Y por último está el famoso tema de la fianza personal. La fianza personal convive con las demás garantías. La fianza personal convive con la hipoteca, con la prenda. ¿Por qué? Porque la fianza personal del socio significa ni más ni menos de que el socio está confiando en su empresa. Es una charla muy recurrente que yo suelo tener, todos tenemos los oficiales, los comerciales, de decir cómo sin fianza cuando alguien lo plantea. Es como decir, usted quiere que yo crea en su empresa, empiece usted creyendo en su empresa. Ese es el sentido de la fianza personal, que hace que a veces más del 50%, aunque sea hasta el 60% del paquete accionario, lo estaríamos exigiendo. Bueno, para terminar con largo plazo, les voy a comentar algo de leasing. Justo está Melina, así que si hay preguntas, ¿quién mejor que ella, que es la gerente de este tema, para responderlas? Otra forma de financiar el largo plazo es justamente el leasing, en el sentido de que el leasing financia bienes de capital, o sea que es un financiamiento de hasta 5 años, dándole la posibilidad a la empresa de tener ese bien para su uso y goce. ¿Qué quiere decir? El banco, en este caso es el dador, mediante el cual le transfiere a la empresa el bien de uso en uso y goce, mediante el pago de un canon, ofreciéndole la posibilidad de comprarlo al final del contrato. ¿Qué ventaja fundamental va a tener esto para la empresa? Bueno, que va a poder comprar al contado, que va a poder elegir su proveedor, y va a poder comprar determinados bienes como camionetas, remolques, máquinas viales, máquinas agrícolas, pick-ups, ómnibus para transporte de personal, LEDs, paneles solares, etcétera, en todo tipo de mercado donde participan las pymes. Transporte de carga, agropecuario, agroindustrial, comercio, servicio y construcción. Entonces, veamos bien la diferencia. Una cosa es tomar un crédito prendario, por ejemplo, para comprar un bien de uso, y otro es el leasing, mediante el cual yo voy a usar, gozar del bien y pagar las cuotas. Esto último que yo acabo de decir hace que el leasing tenga algunas ventajas impositivas. Por ejemplo, que el IVA no va a ser pagado el 100% al momento de comprar el bien.
sino que va a ser pagado en cada una de las cuotas de los cánones. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, a veces una startup compra un bien, acumula crédito fiscal y no tiene débito fiscal para parearlo. ¿Qué significa? Que tiene un crédito fiscal no utilizado. También tiene una ventaja impositiva desde el punto de vista del impuesto a las ganancias, porque estos cánones que se pagan periódicamente, en su 100% pueden ser deducidos como de la base imponible, como un gasto, del costo periódico de la empresa. Bueno, vamos a charlar un poquito del corto plazo. ¿Qué sucede con el corto plazo? El corto plazo, todos los que están escuchando lo saben, son las necesidades de inyección de dinero en la empresa por los desfasajes que se suelen producir entre los ingresos que se demoran y los costos que son inmediatos. A mí me gusta siempre poner el ejemplo del proyecto de salud. Imagínense un grupo de médicos que va a poner un proyecto de salud y ha evaluado perfectamente el proyecto de su ambulancia, de su consultorio, de sus camillas, ha evaluado el costo de médicos, enfermeros, etc. Empieza a operar, empieza a trabajar, y lo que recibe al final del primer mes son órdenes de las obras sociales. Sin embargo, a fin de ese mes va a tener que volver a pagar los sueldos, va a tener que volver a pagar la luz. Al final del segundo mes va a volver a recibir órdenes. Sin embargo, sigue pagando. ¿Qué significó? Que recién el tercer, cuarto mes van a aparecer los ingresos, pero tuvo que estar inyectando capital de trabajo. Esa necesidad de capital de trabajo necesita un crédito de corto plazo. Todas las empresas, por ejemplo, bodegas o cerealeras, que acumulen en sus stocks materias primas o productos terminados, necesitan capital de trabajo. O una empresa nueva, una startup que no es conocido, y para captar clientes vende a largo plazo, pero sus proveedores que no lo conocen le cobran a corto. Otro ejemplo de necesidad de capital de trabajo. Entonces, el crédito de capital de trabajo no es excluyente del crédito de inversión, convive con el crédito de inversión. Es más, a veces el crédito de inversión hace que cuando el proyecto esté en etapa de ejecución, necesite un capital de trabajo adicional para funcionar. Las garantías de los créditos de capital de trabajo, si son a corto plazo, se relacionan más con fianzas personales o SGR. Ahora, si son a más largo plazo, ya pueden entrar las garantías reales. Bueno, otra forma de financiarse en el corto plazo es el factoring. Nosotros en nuestro banco tenemos también esta herramienta, es el factoring tradicional. Si uno lo tuviera que definir en pocas palabras, el factoring hace que la factura que tiene un proveedor que ha recibido de una empresa pueda, si esa factura tiene 30, 60, 90 días, pueda hacerla efectiva en el corto plazo, que obtenga el dinero en el corto plazo a una tasa razonable. No como salir al mercado a buscar tasas altas, sino a una tasa razonable. Entonces, una pyme puede tener un doble rol. O es proveedora de otra y por lo tanto recibe facturas que las descuenta en factoring, o emite facturas que sus proveedores las utilizan con esta herramienta. Los productos son facturas simples de crédito, certificados de obra, cheques de pago diferido, y como decíamos, otorga liquidez y flexibilidad a la cartera, la posibilidad de hacer el dinero rápido, efectivo, mejorar los índices, voy a tener el dinero en caja y no en cuentas a cobrar. Pero una cosa fundamental que me interesa decirles, y sobre todo para compararlo con futuros herramientas que les voy a comentar, es que el factoring, este factoring tradicional, se le llama factoring con recurso. ¿Qué significa? Que el banco va a evaluar al proveedor, o sea, va a evaluar a la empresa que va a llevar a descontar la factura a dicha institución financiera. En el caso de que hubiera una incobrabilidad futura, la relación va a quedar con esa empresa. El que va a quedar endeudado es el proveedor. Por eso se llama con recurso.
Hice bastante hincapié en eso, sobre todo porque ahora les voy a presentar otra herramienta que es la banca digital. La banca digital tiene una característica muy especial como favorable, que es que fortalece la cadena empresas y sus proveedores. O sea, es una cadena de pagos y comercial fortalecida en la confianza de la empresa que presenta al banco a sus proveedores. Es como decir que lo que nosotros le llamamos empresa de primer orden, que no quiere decir que sea gran empresa, la empresa de primer orden, que sería una pyme o una gran empresa, determina dentro de sus proveedores cuáles son sus proveedores estratégicos. O sea, los proveedores sin los cuales no puede avanzar su proceso productivo. O sea, que no puede darse el lujo en su función de producción de que por problema financiero de su proveedor se descontinúe la producción. Entonces, la empresa de primer orden, ahora se dice que para el proveedor es sin recurso, porque la empresa de primer orden es la que viene al banco a calificarse. O sea, el banco le da un margen a la empresa de primer orden para descontar facturas de sus proveedores. ¿Qué proveedores? Los estratégicos, los señalados por esa empresa. De esta manera, la relación de endeudamiento con el banco queda con la empresa que requirió los servicios. Esta es la diferencia con la herramienta anterior. Entonces, ese margen lo van utilizando y entonces el proveedor va a tener 100% digitalmente sus recursos y los va a tener en forma inmediata. Hay dos tipos de herramientas dentro de este tipo de financiamiento, que es el factoring y el e-check. Para el factoring electrónico hay una plataforma especial, en el e-check es absolutamente más sencillo. ¿Por qué? Porque es una herramienta aún más ágil, porque este cheque es emitido que se emite por medios electrónicos cumple con los mismos requisitos de la ley de cheques y se emiten a través del home banking de las empresas sin gastos ni comisiones. Entonces, lo que va a hacer la empresa es comunicarle al banco que ha cargado este cheque de home banking y va a tener disponibilidad de los fondos en tan solo 24 horas. O sea, es una herramienta absolutamente recomendable, ágil, y que hace que fortalezca la cadena de relación entre proveedor y su empresa de primer orden. Vamos a charlar un ratito entonces ahora de comercio exterior y vuelvo, por si han considerado que vamos rápido, que es un pantallazo de las herramientas, que van a haber futuras capacitaciones más específicas. De todas formas, por supuesto, están todas las preguntas para que ustedes nos hagan, pero vamos a ver entonces ahora la tercera forma de financiamiento tradicional, que es a través de comercio exterior. Hay muchas más herramientas de comercio exterior que van a ver más adelante. Yo les voy a contar solamente las más tradicionales, las que más se suelen usar. Las más usadas en nuestro banco en volumen. La primera de ellas es la prefinanciación de exportación. La empresa exportadora concurre primeramente al banco. Entonces el banco la califica en un margen. Ese margen le va a quedar a la empresa, por ejemplo, un año. Entonces, durante ese año, lo que va a suceder es que el banco le va a prefinanciar exportaciones a través de las órdenes de compra que va presentando. Entonces, ¿cuál es la función de la prefinanciación de exportaciones? Es en definitiva un crédito de capital de trabajo. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es darle el dinero para que la empresa compre los insumos, la materia prima y la mano de obra para poder embarcar. O sea que es previo al embarque. Entonces, ese es el financiamiento de hasta el 100% de la orden de compra.
La financiación de exportaciones funciona parecido en el sentido de que las empresas que van a concurrir a solicitar este tipo de financiamiento también han sido calificadas por el BICE. Pero en este caso, el beneficio es para trasladarle plazo a su comprador del exterior. ¿Por qué? Porque en este caso nosotros vamos a financiar cuando la operación ya está embarcada. Entonces la diferencia en la prefinanciación no se embarcó y se financia la orden de compra, en la financiación ya se embarcó. Una herramienta que también ha resultado ser útil para una determinada situación es el financiamiento para los exportadores indirectos, que significa sobre todo en la cadena de agronegocios. ¿Por qué? Porque hay empresas que producen insumos, que producen materia prima, que son entregadas a traders, por ejemplo, pero son entregadas a moneda dólar, porque sigue el precio del insumo la suerte del precio de la exportación, el precio del mercado internacional. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros vemos que quien necesita el financiamiento es la empresa productora. Y entonces, en ese sentido, el crédito se llama exportador indirecto y se financia la empresa productora. Por supuesto que entre la empresa productora y la trader va a haber un contrato de forward que va a asegurar la concreción de los insumos, de la materia prima. Pero en este caso se logra llegar al exportador indirecto. Otra herramienta que ahora es hasta 5 años, o sea que hasta largo plazo en el comercio exterior, es el forfaiting. Para decir en pocas palabras, el forfaiting sucede lo siguiente: hay exportadores argentinos, sobre todo de bienes de capital, que producen muy buenos bienes, pero inclusive mejores a veces de los que producen otros países, pero ante el importador le pueden ofrecer la calidad del bien, pero no le pueden ofrecer un financiamiento que sí le ofrecen otros competidores. Entonces el forfaiting lo que hace es esta situación, o sea, lograr financiamiento para el cliente en el exterior, y para el productor local, para el exportador, es sin recursos. Va a vender al contado, va a lograr el financiamiento, y luego la relación va a quedar entre nuestro banco y el cliente del exterior, en realidad con el banco del cliente en el exterior. Habiendo presentado, en realidad, forma muy genérica las herramientas teóricas de financiamiento a corto, largo y plazo de comercio exterior, nosotros lo que estamos viendo ahora es que si ustedes ingresan a las páginas web, a nuestra página web del BICE, se van a encontrar con que hay un abordaje transversal de las necesidades de los sectores económicos. O sea que todos estos créditos de inversión, crédito, leasing, etcétera, comercio exterior, y créditos para capital de trabajo y servicios fiduciarios, estar incluido en nuestro banco. ¿Y cómo pueden ustedes acceder a esos productos, pero sobre todo al asesoramiento de esos productos? Nosotros ya dijimos, voy a pasar de diapositiva, ya dijimos que tenemos una federalización muy importante en el BICE, o sea que tenemos oficinas en todo el interior del país, y a veces no está la oficina exactamente en esa provincia, está el referente para llegar a él. Les hablo de mi zona, que es oeste. Mi zona es oeste, es Mendoza, San Juan, La Rioja, La Pampa, tiene su oficina en Mendoza, pero hay oficiales de negocio de La Rioja, de La Pampa, de San Juan. Entonces ustedes fíjense que en esta presentación les vamos a dejar, y lo pueden encontrar por supuesto en la página web, pueden encontrar perfectamente cómo contactarse. Si por ejemplo en la página web mandan un mail de información a oeste, los vamos a recibir todos los comerciales de esa zona. ¿Y qué dijimos más temprano? La importancia es el interactuar, el charlar, el comunicarnos. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Nos pareció oportuno, entre el último tema a comentarles, es el tema de la realidad actual que tenemos en el BICE
con el subsidio del FONDEP, del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo. ¿Por qué? Porque si bien tenemos buenas líneas para inversión y para comercio exterior en el BICE, además firmamos un convenio, 2, 3 millones, se renovaron. Tenemos la importante posibilidad de mejorar aún más las tasas de los créditos para viabilizar proyectos operaciones de comercio exterior. Como yo les decía más temprano, la posibilidad de un apalancamiento financiero positivo. Por ejemplo, en créditos de inversión, tenemos la importante posibilidad de tener un subsidio de 12 puntos durante 3 primeros años, lo que hace que para un proyecto de hasta 7 años, con hasta 2 años de gracia, puede lograr tener los 2 primeros años, en esta situación actual, una tasa fija en pesos de 24%, y el tercer año, una tasa de BATLAR menos 6%. Luego sigue con nuestras tasas tradicionales, o sea, tasa BATLAR, bancos privados, menos 6%, los 3 primeros años, techo 24% los 2 primeros. O sea, una excelente oportunidad, sobre todo bajos intereses en el momento que la empresa, si el proyecto madura lento, la empresa está arrancando, está invirtiendo, está esperando los resultados que ha medido. Esta línea de inversión productiva tiene un cupo importante que felizmente en el BICE se ha colocado en el primer tramo, absolutamente, que es un cupo de crédito de inversión con subsidio para empresas que son lideradas por mujeres. Se llama nuestra línea para mujeres que lideran. Que como decíamos más adelante, no solo basta con detectar las brechas y tratar de solucionarlas, sino escuchar, diagnosticar y ofrecer productos acorde. Nuestra línea, Mujeres que Lideran, tiene una ventaja muy importante para las mujeres empresarias, que es que generalmente a los proyectos en general, todos los proyectos del BICE, sea el paquete accionario que tenga, se financia solamente hasta el 80% de la inversión. En el caso de proyectos de Mujeres que Lideran, se financia el 100% de la inversión. O sea que si tienen un proyecto, le vamos a financiar y al plazo que corresponda todo el proyecto, achicando la necesidad a cero del aporte propio, que puede ser un inconveniente detectado para empezar con el proyecto. ¿Qué se considera Mujeres que Lideran para tomar una metodología de poder analizar? Bueno, se dice que Mujeres que Lideran son aquellas empresas cuyo 50% o más del paquete accionario está en manos de mujeres, o solo el 25% del paquete, pero hay mujeres en el management de la empresa. O sea, con solo mostrarnos el organigrama, la participación de la mujer en puestos de decisión, con solo el 25 en adelante, suficiente para ser consideradas empresas de mujeres que lideran. Bueno, y también con el apoyo del FONDEP tenemos créditos para prefinanciación de exportaciones, incluyendo el típico exportador frecuente que nosotros tenemos, pero también el primero exportador o el exportador no frecuente, a veces allí con fianza de FONDEP, y la tasa final es el 3,5% anual en dólares. Entonces, son productos muy interesantes para poder viabilizar un proyecto de los que hablamos antes y que sería interesante que podamos charlar con toda nuestra cadena de oficiales de negocio que están muy abocados al tema del asesoramiento. Por último, tal cual les dijo Melina al principio, y yo les repetí, esta primera charla es una charla introductoria, una panorámica de todos los productos, pero si están interesados, esperemos que así sea, van a venir nuevos módulos. Por ejemplo, un módulo interesante que ya va más al detalle, que dice, ¿qué miran los bancos al otorgar un crédito? Yo les hablé generalidades respecto al flujo, respecto al plazo de gracia, al cuadro de fuentes y uso. Bueno, ahí en esa capacitación les van a explicar en detalle cómo armar, qué cosas se miran de la garantía, del plazo,
de la viabilidad del proyecto, del mercado, etc. También hay un módulo muy interesante que es qué tenés que saber para llevar tu negocio al mundo, y ahí va a ser mucho más amplio que yo en el tema comercio exterior. Todas las herramientas de comercio exterior que desarrolla el banco con los especialistas en el tema. Luego hay un módulo 4 de mujeres que lideran, que incluye capacitación, formas de soslayar alguna inequidad que haya en el proceso de otorgamiento del crédito, etcétera, para trabajar, capacitar, etcétera, sumamente interesante. Y otro súper detallado que es ya yendo al punto específico de armar el flujo de fondos. Directamente el proyecto está definido, ya sabemos qué hacer, cómo hacer. Bueno, entonces ahí nos concentraremos los capacitadores en enseñarles, tal vez con un Excel detallado, para el que necesite en detalle ver la capacitación, qué cosas van volcándose al flujo. Así que bueno, Melina, estoy tratando de llegar con tiempo, medio acelerado, pero aquí estamos. Muy bien, cumplimos con el tiempo, más o menos 1 hora, genial. Muy bien, Raúl, felicitaciones, todo muy claro como siempre. Y bueno, ahora vamos a, si te parece bien, a dedicar los minutitos a responder las preguntas que fueron apareciendo. ¿Te parece bien? Dale. A ver, vamos con la primera. Dice, ¿los créditos de inversión alcanzan la compra del predio y la construcción de la planta? Bueno, esta es una muy buena pregunta. Nosotros financiamos la construcción y el equipamiento, no el terreno. Ajá. O sea que si la empresa tiene un terreno, a veces en un parque industrial, etcétera, nosotros vamos a financiarle toda la obra civil y el equipamiento. Ese es No el la compra del principio. predio. No la compra del predio, ni tampoco la compra de una empresa en marcha. Por supuesto que todas las situaciones hay que analizarlas, escuchar. A veces hay una planta muerta hace 10 años. Bueno, se escucha, pero la norma general de la política de crédito es financiar la infraestructura, o sea, obra civil y equipamiento hasta la puesta en marcha. Perfecto. Otra que está relacionada con la anterior dice, ¿puedo ofrecer como garantía la propia planta en la que se realiza la inversión? Sí, por supuesto. El tema allí es que hay que tasarla, evaluarla, y a veces un tema que suele ser recurrente es que a veces los predios están en parques industriales y hay que ver que se hayan cumplido los cargos, en el sentido de que el terreno ya esté a nombre de la empresa, claro, sin cargos para cumplir al municipio, por ejemplo, porque eso genera, si no, un problema en la escritura de la hipoteca. Pero por supuesto, sí. Perfecto. Bueno, después acá viene una que, si te parece, pregunta por leasing, así que si te parece la contesto yo. Igual ya la respondiste porque dice qué bienes se pueden financiar por leasing. Ahí en tu presentación lo explicaste muy bien. En realidad todo bien de capital es financiable por leasing, así que cualquier bien de capital se puede financiar. Obviamente, a ver, nuestro expertise o los más comunes con los que nos suelen pedir son dedicados al transporte, ¿sí? Todo lo que es camiones, semis, acoplados, pick-ups, utilitarios, después ómnibus, solamente estamos financiando para lo que es transporte de personal, después maquinaria industrial, maquinaria agrícola, luminaria LED, que también lo nombró Raúl, así que todo bien de capital. Puede ser financiable por leasing, dependiendo el bien, va a ser, bueno, el mercado secundario que tenga ese bien y va a ser más flexible o más fácil el análisis, ¿no? Si es un bien que tiene un mercado secundario muy acotado, donde no hay mucha reventa, en el caso de que se incumpla con el pago, que no es la idea, capaz que pueden llegar a pedir alguna garantía adicional a lo que comúnmente en leasing únicamente es la garantía del mismo bien que estamos dando y una fianza de socios si no se pide ninguna garantía dura, como le estaba contando, que en el resto de las líneas de inversión se suelen pedir garantías más duras. Después, acá hay otra, que bueno, también relacionada con leasing, dice, me interesa saber condiciones y requisitos para obtener el leasing
para transporte de carga un camión y maquinaria agrícola un tractor. Las condiciones, bueno, hoy les puedo contar para no indagar mucho, pero bueno, la línea más tentadora o la más importante que estamos teniendo en este momento es una línea campaña que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre o hasta cumplir el stock, lo que primero suceda. Tiene una tasa fija del 36% los primeros 3 años, entonces para el caso del camión que estaban preguntando, tendría una tasa fija durante todo su plazo, porque los camiones los podemos financiar hasta 36 meses. Una opción a compra que se fija al finalizar el contrato es por el 5% del valor residual del bien que estamos otorgando, en este caso del camión, y van a tener un 2% de comisión por única vez el día de la firma. En el caso de maquinarias agrícolas, por un tema para poder cumplir con la amortización acelerada, para que tengan los beneficios impositivos, hay que financiarlo a un plazo mínimo de 4 años. Entonces, aplica esta misma línea, pero van a tener una tasa combinada. En los primeros 3 años va a ser una tasa fija del 36%, y el último año va a tener una tasa variable, va a dar bancos privados sin corregir, más 600 puntos básicos. La comisión es la misma del 2% y la opción a compra también el 5%. Así que bueno, con esto, Raúl, terminamos con las preguntas que tuvimos en el seminario. Bueno, les agradecemos mucho a todos por haber participado, a vos, Raúl, por tu exposición brillante. Esperamos que haya sido de interés para todos. Les quería avisar que les va a estar llegando una encuesta en la que van a poder contarnos qué les pareció este encuentro, y en donde también nos van a poder sugerir distintas temáticas que les interesaría que tratemos, además de las que ya contamos acá en la presentación, de los módulos que ya están programados. Así que bueno, los dejamos y hasta la próxima. Muchas gracias a todos.